no era un estoico en el sentido formal de la palabra, es decir, no se adhería abiertamente a la escuela filosófica del estoicismo tal como lo hacían pensadores como Séneca o Epicteto. Sin embargo, existen evidencias y características en su vida y pensamiento que muestran influencias del estoicismo, más que una adherencia explícita a la filosofía estoica. En el libro Young Washington, 1932, de Elliot Morrison, el autor hace una exploración detallada de la juventud de George Washington, su formación y las influencias que moldearon su carácter. Específicamente, Morrison destaca la filosofía estoica como una de las influencias que contribuyó a la formación del joven Washington, tanto en su vida personal como en su enfoque como líder. Según Morrison, en sus años de formación, Washington fue profundamente influenciado por las lecturas de los clásicos, incluidos los textos de Cicerón y otros filósofos griegos y romanos que promovían una vida de virtud, autocontrol y responsabilidad. Aunque no existe evidencia directa de que Washington fuera un lector exclusivo de los estoicos, sí estaba familiarizado con ideas filosóficas que eran centrales para la escuela estoica, como la autodisciplina y la moderación. Washington, en sus cartas y escritos, a menudo hablaba de la importancia del autocontrol y la virtud, dos principios fundamentales del estoicismo. Estos ideales fueron clave en la formación de su carácter, y Morrison sugiere que su educación en la literatura clásica fue un factor importante que contribuyó a su manera de pensar y actuar como líder. A través de estos estudios, Washington internalizó las ideas de los filósofos como Cicerón, quien, aunque no era estoico en el sentido estricto, compartía muchos de los principios morales y éticos del estoicismo. Morrison también describe cómo, a lo largo de su vida, Washington reflejó estos ideales estoicos en sus acciones, especialmente en momentos de crisis. El joven Washington, al enfrentar desafíos personales y profesionales, se mostró firme en sus valores de responsabilidad y resiliencia, cualidades estoicas que luego se manifestaron de manera más prominente durante la Revolución Americana. Por ejemplo, su capacidad para mantener la calma bajo presión, su resistencia ante la adversidad, como durante el duro invierno en Valley Forge, y su determinación para actuar con integridad, incluso en tiempos de gran dificultad, son todas cualidades que se alinean con la filosofía estoica. Los estoicos valoraban la aceptación de lo que no se puede cambiar y la perseverancia ante la adversidad, algo que Washington puso en práctica durante su tiempo como líder militar y presidente. Uno de los aspectos más estoicos de la vida de Washington, según Morrison, es su sentido del deber. Los estoicos enfatizan la importancia de actuar conforme a la razón y el deber moral, independientemente de las circunstancias externas. Washington entendía su liderazgo como una responsabilidad ante su país y sus principios, no como un medio para buscar poder personal. Esta dedicación al servicio y su capacidad para tomar decisiones difíciles con moderación reflejan la influencia de los principios estoicos en su vida. Fue educado en los clásicos, una parte esencial de la formación de los hombres de su época. Los filósofos griegos y romanos, incluidos los estoicos, eran parte del currículo educativo de la élite. A través de autores como Cicerón, Washington tuvo acceso a las ideas sobre la virtud, la autodisciplina y el autocontrol, que eran centrales en el estoicismo. Aunque no se sabe con certeza que leyera a los estoicos directamente, como Séneca o Epicteto, la influencia de Cicerón, quien promovía valores éticos cercanos a los del estoicismo, es clara. Washington dio gran importancia a los ideales de
la virtud y la moderación en su vida personal y pública, que son principios clave en el estoicismo. La virtud para los estoicos no solo es moral, sino que también está asociada con la autodisciplina y el control de las emociones, lo que Washington demostró a lo largo de su vida. Como comandante del ejército continental y luego como presidente, Washington mostró una extraordinaria moderación y autocontrol, cualidades que los estoicos valoraban profundamente. Por ejemplo, su decisión de no buscar un tercer mandato presidencial muestra una moderación inusual para un líder político, lo que refleja su comprensión del equilibrio y la prudencia, virtudes que los estoicos cultivaban. La moderación fue una de las características de su liderazgo, alejándose de los excesos y enfocándose en el bien común. El estoicismo pone un gran énfasis en aceptar lo que no se puede cambiar y encontrar serenidad ante la adversidad. Washington, durante la Revolución Americana, enfrentó numerosas dificultades, incluyendo la escasez de suministros, la desmoralización de sus tropas y las derrotas militares. Sin embargo, su capacidad para mantener la calma y perseverar ante tales obstáculos es un claro reflejo de principios estoicos. Un ejemplo de esto es la famosa Navidad en Valley Forge, en 1777-1778, cuando las condiciones para el ejército continental eran extremadamente duras. A pesar de la escasez de alimentos y ropa y la fatiga de las tropas, Washington mantuvo el orden y la moral, recordando a sus hombres que la adversidad era una oportunidad para fortalecer su carácter, algo que resuena con los principios estoicos. Una de las virtudes más destacadas en el estoicismo es el deber o duty. Para los estoicos, vivir de acuerdo con la razón y servir a la comunidad eran fundamentales. Washington veía su papel como líder como un deber moral, y nunca como una búsqueda de poder personal. Su decisión de retirarse después de 2 mandatos presidenciales, sabiendo que su presencia era crucial pero priorizando el bienestar a largo plazo de la nación, muestra una clara al deber por encima de sus intereses personales. Este sentido del deber es coherente con los principios estoicos de servicio y virtud. El estoicismo enseña que las emociones deben ser controladas para alcanzar la sabiduría. Aunque Washington era un hombre apasionado por su causa, su habilidad para mantener una actitud serena y racional en momentos de crisis es notable. En sus cartas y discursos, Washington rara vez dejaba que sus emociones nublaran su juicio, algo que es un principio central en el estoicismo. Aunque no existen evidencias de que George Washington se identificara explícitamente como un estoico o haya practicado el estoicismo de manera formal, las características de su vida y su carácter resuenan fuertemente con los principios de esta filosofía. Su autocontrol, resiliencia ante la adversidad, sentido del deber y moderación son características que lo alinean con los ideales del estoicismo. Por lo tanto, aunque no sea correcto decir que Washington era un estoico de acuerdo con la tradición filosófica exacta, sí se puede afirmar que muchos de sus comportamientos y decisiones están en sintonía con los principios estoicos.